Vamos a recibir en este momento a, bueno, un amigo de este programa que recientemente lo tuvimos por aquí y que es de las personas más lúcidas y con más experiencia en toda esta lucha de todos estos años. Orlando Gutiérrez, bienvenido. Gracias Eliezer por esa presentación y por considerarme amigo del programa. Yo también me siento así. Muchas gracias, Orlando. Óyeme, te ves más joven que la vez anterior, debe ser los ejercicios. Tengo que mandarte un par de conejos para allá para que tú veas qué bien cae la carne blanca de conejo. Óyeme, me han dicho que has publicado un libro. Bueno, si alguien tiene para escribir libros eres tú. Eh, y no de cosas que te han contado, de las que has vivido. Entonces, me gustaría que compartamos esta publicación, este libro con todos nuestros seguidores. Y yo insisto en los hijos, en los adolescentes, en esos que van creciendo ahora y están a merced del adoctrinamiento en las escuelas o en las universidades, que necesitan que usted les regale este libro. Mira, en tu cumpleaños, lo que sea, mira, te voy a regalar el carrito, la moto que tú quieres, coño, pero con eso te voy a regalar la historia de mi país en estos últimos años, lo que ha pasado. Yo quiero que tú entiendas lo que pasa con tus raíces y que se lo puedas explicar a los maestros gringos que tú tienes, que muchos de ellos no lo conocen. Entonces, ¿de qué se trata, Orlando? ¿Cómo es la cosa? Bueno, el libro es este, Cuba, la doctrina de la mentira. Lo escribí en inglés porque el libro tiene como objetivo precisamente lo que tú dices. Los jóvenes cubanoamericanos, los jóvenes de cualquier nacionalidad que han pasado por el comunismo en América Latina que están entrando en la universidad. Cuando yo estudié aquí, yo estudié la asignatura de Ciencias Políticas en este país, y yo encontré de que la narrativa sobre Cuba era muy consistente. Miraban mayormente, con algunas pocas excepciones, miraban la historia de Cuba por el prisma del régimen. No necesariamente que todos los profesores eran marxistas, pero sí la mayor parte habían comprado la versión de la historia de Cuba del régimen comunista de Cuba. Y me puse a preguntar por qué era eso. Entonces este libro está dedicado a explicarle dónde empieza esa conspiración sobre la realidad cubana, por qué se utilizó, cuál es la función del mito sobre el régimen comunista de Cuba para efectos de Estados Unidos, por qué existe esa narrativa dentro de la Academia Americana. Y parte del motivo es tener un ejemplo supuestamente exitoso de socialismo al cual puedan señalar para convencer a los estudiantes que el socialismo es una opción viable para los Estados Unidos. Esto no lo estoy inventando yo. Herbert Marcuse, que es uno de los principales ideólogos estrategas de la izquierda americana, dijo eso mismo. Dijo, la revolución cubana es indispensable para la transformación socialista de Estados Unidos. Y ese es el punto de partida y hay que entender de dónde sale. Entonces, en el libro intento explicar lo que es el totalitarismo, qué cosa es un régimen totalitario, que no es simplemente una forma de gobierno, es mucho más allá de eso. ¿Cuál era el pensamiento real de Che Guevara, Ernesto Guevara? ¿De dónde viene ese pensamiento? ¿Cómo se aplicó en Cuba? ¿Cómo el régimen comunista de Cuba montó el régimen totalitario? ¿Cómo se creó? ¿Cuál fue la maniobra que usaron para hacerlo? Y un poco sobre la verdad de la República de Cuba. ¿Qué cosa era la República de Cuba? Y cómo el régimen distorsionó la verdad sobre esa república. Y es bien interesante, Eliezer, porque estudiando los discursos del tirano Fidel Castro, mientras más cerca el discurso es a la toma del poder, es decir, los discursos de Castro de los primeros 6 meses de 59, al igual que el discurso de cuando el Moncada, él tiene que reconocer que está una república próspera, él tiene que reconocer una serie de realidades del pueblo cubano. En la medida que va consolidando el poder y se va alejando de esa realidad que él destruyó, entonces aumenta la mentira sobre Cuba de su propia boca. Y eso demuestra el nivel de manipulación y la pseudohistoria que nos impusieron a todos nosotros sobre Cuba. Y ese es el objetivo del libro. Te agradezco mucho la oportunidad de poder hablar sobre él. La presentación es el lunes 30 de octubre a las 6 de la tarde en el edificio Mark de FIU, que es el que está entrando por la 16 calle del Southwest y la 107 avenida. Es el edificio que está justo al final, yendo recto por esa calle, dando la vuelta por la rotunda. Está a unos pasos del estacionamiento, es fácil llegar ahí. Y el centro Adam Smith es el que me ha invitado a hacer esta presentación. Orlando, tú eres conflictivo. Tú quieres ir a presentar el libro donde mismo presentaron la infamia esta del privilegio cubano. Bueno, el libro favorito de Díaz Canel, por la última foto que vimos ahí en 14 y medio. Te iba a decir eso porque mientras estabas hablando, pero qué bueno que lo hayas llevado a la misma universidad donde se intentó manipular y tildar de privilegio
un dolor tan grande como el que lleva este exilio, yo no entiendo cómo puede ser un privilegio que te boten de tu casa, de tu tierra, que te Bueno, quiten, hay que leer que te lo que rompan, ella dice ahí. que te fusilen tus padres. A mí, por eso esa palabrita privilegio, una cosa es que hayamos triunfado en este país porque llevamos dentro el emprendimiento, la creatividad. No nos quedamos empantanados en la tristeza, supimos superarnos y sobre todo con las nuevas generaciones. Pero esto quisiéramos haberlo hecho en Puerto Padre, en Las Tunas, en Cuba. Estamos de cierta manera desarraigados y llamarle a eso privilegios como llamarle a los judíos el privilegio de que haya 5 judíos en Londres, 4 judíos no sé qué. No, privilegio es tener la tierra sagrada de Israel para ellos y la tierra sagrada de Cuba para sus hijos. Ese privilegio es vivir en tu madre, en tu patria. Entonces me cae muy gorda la palabrita y cuánto me alegro que tú le respondas de esta manera y que lo presentes en el corazón de la manipulación. Bueno, varios comentarios que me vienen a la mente. Uno es, me imagino que el libro que tiene Díaz-Canel arriba del buró es la versión en muñequito del libro de Epstein, porque él no habla ni habla inglés ni lee inglés. Así que me imagino que se lo han dibujado una novela gráfica de lo que dice Epstein. Ni lee español. Sí, lee español. Lo otro es que le agradezco a Carlos Díaz Rosselló, que es el que encabeza el Centro Adam Smith, de haberme invitado a hacer la presentación del libro. Y ahí es un panel excelente. Está Leonardo Martín, que es un politólogo uruguayo muy informado de la realidad cubana y que encabeza un centro de estudio que se llama SESCO. Y está Julio Schilling, que es un hombre brillante, lo conocemos en sus diferentes exposiciones. Y el objetivo es tener una conversación, entender la mecánica, la lógica detrás de la doctrina de la mentira. No simplemente reaccionar a ella tácticamente, sino ir a lo que es el corazón de lo que dice. Y lo que hay en el fondo de esto, Eliezer, hasta en el libro de la doctora Epstein, es un rencor a Estados Unidos. Es un rechazo de lo que es los Estados Unidos, los valores americanos, el rol de Estados Unidos en la historia. Entonces inventan una mentira sobre Cuba para poder atacar a Estados Unidos. Por ejemplo, hay una parte del libro donde dice que Fidel Castro liberó a Cuba del yugo imperialista americano. El que crea en eso es un pobre, tiene un serio problema mental. Yugo imperialista americano en el año 59. No. Bueno, nos liberó de la prosperidad que tuvimos asesorados por el primer país del mundo, porque es un privilegio. Ahora ellos le están rogando a las nalgas del mundo, allá a los iraníes. ¿Tú te imaginas quién puede asesorar mejor a Cuba para la tecnología, para el desarrollo, para los centrales? Irán o Estados Unidos. O sea, es como tú irte a asesorar con el más marginal del mundo, con el tipo que todavía ahorca gente y los tira de los edificios porque digan que son gay. Ah, no, ese es el... vaya. Ronco los mameyes. Doctor, sobre la escritura del libro, ya que es un mensaje que pretende calar en los jóvenes, está como es muy denso, muy intelectual, o trataste de hablar a lo cubano y de que sea profundo, pero ligero y digerible. El libro está en inglés. El libro yo no creo que es para todo el mundo. Es para al que le importe Cuba, el que quiera Cuba, el que quiera servir a Cuba buscando la verdad sobre Cuba. El que tenga la dedicación, el tiempo de poder retar lo que se presume sobre Cuba y no es verdad. Este está en inglés, tengo otro que está en español que lo acabo de publicar, que ese está dirigido a la juventud cubana, a jóvenes como tú, que son líderes, y ese es un replanteo de cómo entendemos la historia de Cuba, porque nos vendieron un cuento de la pseudo-república desde los años 40 en adelante, que no es verdad. Es decir, yo creo que tenemos que volver a esa primera república, a la que Castro más odia, para entender lo que es nuestro programa nacional, lo que es nuestro sentir nacional. Al igual que hizo quien hoy en día es el primer ministro de Israel, Netanyahu, es decir, se replanteó el sionismo en base a la libertad económica, en base a la libertad política, y el mentor de Jabotinsky también hicieron lo mismo. Nosotros tenemos que hacer eso, replantearnos la república y tener la humildad de decir, oye, creo que hemos juzgado muy duro a los que fundaron nuestra nacionalidad y a nuestra república, porque mira el éxito que tuvieron. Cogieron un país destruido en ceniza, sobre todo la zona oriental, de donde viene también mi familia, y la levantaron prodigiosamente. Así que creo que en comparación con estos individuos que cogieron un país próspero y lo destruyeron. ¿Y ese dónde se puede adquirir? En Amazon. Los dos están en Amazon. Este que te digo en español se llama Raíz y Transición. Raíz y Transición. Raíz y Transición. Búsquelo ahí, de Orlando Gutiérrez.
Raíz y Transición. La gente está preguntando en el chat. Raíz y Transición en Amazon. Yo lo voy a buscar. Es un libro en español extendido y es una carta que le hago a esa nueva generación que emerge con muchas dificultades dentro y fuera de Cuba, y creo que lo primero que tenemos que hacer es buscar nuestra verdadera historia. A mí me encanta tener ese tipo de materiales a la mano para regalarlos. Siempre en los cumpleaños doy un detallito a la gente y eso, pero me gusta regalar libros también. Y parece que no, pero un día por la tarde tú estás y dices, déjame ver de qué va esto, y te metes en el asunto. Y a mí me ha pasado con libros, que digo, si cometo el error de leerme la primera página, no lo suelto después. Bueno, me gustaría darte algunos ejemplares dedicados por mí con mucho gusto. Dale, y hacemos aquí a los seguidores y demás se los regalamos. Te agradezco muchísimo. No, gracias a ti. Y bueno, yo siempre digo que admiro mucho a la gente que logra escribir un libro, porque entiendo que hay que ser muy disciplinado, hay que ser muy apasionado, porque el cubano sobre todo y los latinos somos intensos pero no constantes. Yo cojo el comunismo, le meto otro trompa, que se pero para escribir un libro y investigar y estudiar y ser riguroso, hay que tener una disciplina que yo admiro mucho y es muy especial. Gracias, Orlando. Y voy a tratar de hacer todo lo posible por estar en la presentación. Ojalá puedas estar, me encantaría escuchar tus comentarios. También para Cuba, en la medida en que se pueda, colarlo digitalmente, en flash, en lo que sea, para contrarrestar aquello. Gracias, mi hermano. Gracias por tu generosidad y gracias por el lujo de estar en tu programa. Un placer, nos vemos. Óyeme, chicos, qué lástima que gente que puede aportar tanto a la reconstrucción de Cuba. Vaya, es como tú tener ahí a tremendos profesionales en todas las materias y que no puedan trabajar. Gente que tiene claro todo, la economía, esto, la universidad, lo que sea. Y en Cuba se sigue destruyendo el país impunemente. Y por eso es tan relevante y tan importante que la Academia Americana entienda de una vez que aquello no es un juego ni una bobería. Aquello es una cosa muy grave para Cuba y para Estados Unidos. Así que gracias, Borona. Bueno, seguimos.